El trabajo es parte esencial de la vida humana. Sin embargo, a lo largo de la historia, quienes trabajan han sido también los más olvidados. Jornadas extenuantes, salarios bajos, condiciones inseguras y represión han sido parte de la vida cotidiana de millones de personas. Frente a esto, surgió una fuerza colectiva que se ha negado a aceptar la injusticia como norma, el movimiento social de los trabajadores. Este movimiento nace cuando la dignidad choca con la explotación. En distintos países y momentos históricos, los trabajadores han levantado la voz para exigir lo que les corresponde: derechos laborales, condiciones justas y reconocimiento social. No ha sido un camino fácil. Han enfrentado despidos, cárcel, violencia y silencio, pero también han conseguido conquistas que hoy parecen normales, como el descanso, el salario mínimo, la seguridad social y distintas prestaciones laborales. Este video explora ese camino, de la lucha histórica global a los desafíos actuales en México, donde la voz del obrero sigue viva, firme y necesaria. El movimiento social de los trabajadores, también conocido como movimiento obrero, se desarrolló como respuesta a las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora en el contexto de la revolución industrial y el capitalismo. No solo es una demanda por mejores salarios, es una batalla por la dignidad, justicia y reconocimiento humano. Sus objetivos iniciales se centraron en la mejora de las condiciones laborales y exigir derechos como la sindicalización y la jornada laboral de 8 horas. El movimiento obrero es un fenómeno social y político que tiene sus orígenes en Inglaterra en el siglo XVIII con la Revolución Industrial. En esa época no existía legislación laboral y los dueños de las fábricas, sector social denominado burguesía, imponía condiciones muy duras a los trabajadores, sector social llamado proletariado. En consecuencia de estas acciones, dieron lugar a la aparición de grandes masas de trabajadores, cuyas condiciones de vida eran muy deficientes, por lo que para mejorar sus condiciones de vida, los trabajadores comenzaron a organizar asociaciones de ayuda y luego de lucha, para que reconocieran sus derechos laborales. Las malas condiciones laborales en las que se encontraba la clase trabajadora comenzaron a causar efecto en el ambiente social del siglo XIX, y más allá de lo económico, también podemos constar una situación política en la que el proletariado no podía participar en las elecciones. Si bien al comienzo del movimiento obrero en Inglaterra encontramos indicios de movimientos con tradiciones de corte más liberal, con el tiempo, se identificó versiones de carácter mucho más radical, como lo es el caso de la filtración de las ideologías socialistas y anarquistas. Algunos de los principales pensadores fueron Karl Marx y Friedrich Engels. El desarrollo del movimiento obrero coincidió con la formulación de una serie de teorías políticas que propugnaban la emancipación del proletariado y la transformación de la sociedad. Una de ellas fue el socialismo, corriente que defendió una distribución más justa de los medios de producción, proponiendo que el Estado debería poner en potestad de organizar las condiciones de la vida civil, económica y política. Postulaba que, a través de la cooperación entre individuos, se podía formar sociedades en las que mejorara la calidad de vida de la población. Criticaban la sociedad capitalista e industrial e identificaban la propiedad privada como un fenómeno histórico en vez de un derecho natural. También se desarrolló el anarquismo, una teoría más radical que el socialismo. Su postura radical invitaba a los trabajadores a no obedecer a ninguna autoridad, es decir, promovía el anti-autoritarismo. Los pensadores del anarquismo consideraban que el Estado oprimía a los individuos. Estos autores cuestionaban todo tipo de autoridad, rechazaban todas las formas de jerarquización social y luchaban por la consecución de la igualdad plena entre las personas. Todo lo anterior nos lleva a un concepto muy importante, el de ciudadanía, ya que no siempre ha incluido a toda la población. En sus orígenes, la ciudadanía política estaba reservada para hombres propietarios o educados. Fue a través de la lucha obrera que se amplió la idea de ciudadanía para incluir derechos sociales y laborales. Los trabajadores no solo exigieron votar, sino también el derecho a una vida digna, a condiciones justas de empleo, salud y educación. Así nació la noción de ciudadanía social, acuñada por el sociólogo Marshall, que reconoce que sin derechos económicos y sociales, la ciudadanía política es incompleta. Parte de los gremios, las primeras y más abundantes asociaciones obreras fueron las sociedades de socorros mutuos, que tenían por objetivo ayudar a sus asociados o familiares en caso de accidente, enfermedad o muerte.
Pronto los diferentes centros laborales pertenecientes a un mismo oficio comenzaron a asociarse para defender las condiciones laborales y salariales de un determinado sector. Estas asociaciones fueron de hecho el origen de los sindicatos, que pronto constituyeron unidades nacionales que reunían a todos los trabajadores. Uno de los primeros movimientos obreros reconocido como tal fue el ludismo. Las primeras aplicaciones de maquinaria a la industria textil provocaron un considerable empeoramiento de las condiciones de trabajo, por lo que trabajadores del sector se unieron para destruirlas. Debemos tener en cuenta que la introducción de maquinaria suponía despedir a cientos de trabajadores y disminuir los salarios o acabar con la necesidad cualificación de los trabajadores. Así, podemos considerar que la destrucción de esa máquina fue una reacción lógica por quienes se veían perjudicados por estos nuevos inventos. Después de todo lo anterior, los principales sucesos que marcaron la historia del movimiento obrero fueron: 1. La creación de la Asociación Internacional de Trabajadores, donde el 28 de septiembre de 1864 en Londres, un grupo de delegados de diferentes organizaciones obreras de distintos países acordaron fundar la Asociación Internacional de Trabajadores, conocida también como I-Internacional, con el objetivo de unir la lucha de los trabajadores europeos, debatir sus problemas y proponer acciones comunes. Desgraciadamente, esta fue disuelta en 1876 por los desacuerdos entre marxistas y anarquistas. 2. Comuna de París. En 1871, un movimiento insurreccional de trabajadores socialistas tomó el control de París, estableciendo un gobierno independiente llamado a la Comuna de París. Este gobierno duró solo 2 meses, pero implementó una serie de medidas que expresan los diferentes reclamos del movimiento obrero: autogobierno y autogestión obrera de las fábricas, separación de la Iglesia y el Estado, abolición de intereses sobre deudas, abolición del trabajo infantil y remisión de alquileres impagados. 3. Fundación de la Segunda Internacional. En 1889 se creó la Segunda Asociación Internacional de Trabajadores, donde predominaban los marxistas y finalmente los anarquistas fueron expulsados, para que finalmente fuera disuelta en 1916. 4. La Revolución Rusa. En febrero de 1917 se desató la revolución que derrocó al zar de Rusia, donde los marxistas que tenían el apoyo del movimiento de los trabajadores tomaron el poder y fundaron el primer gobierno obrero bajo el líder de Lenin. Luego, en la Guerra Civil Rusa, se fundó la URSS, influyendo enormemente en el movimiento obrero a nivel mundial durante el siglo XX. 5. Y finalmente, la creación de la Tercera Internacional. Lenin fundó la Tercera Asociación Internacional de Trabajadores con el objetivo de extender la revolución socialista obrera por Europa y el mundo. La organización existió hasta la caída de la Unión Soviética en 1989 y marcó la influencia en los diferentes movimientos comunistas nacionales. Con el paso del tiempo, durante todas estas etapas de expansión, los trabajadores comprendieron que las protestas aisladas o espontáneas no bastaban para lograr cambios duraderos. Era necesario construir estructuras organizadas que pudieran defender los intereses colectivos de manera permanente. Es así que nacieron los sindicatos como una respuesta estratégica a la explotación industrial. La aparición de los sindicatos marcó un punto de inflexión en el movimiento obrero. Ya no solo se trataba de sobrevivir, sino de conquistar derechos. Estas organizaciones permitieron una mayor coordinación de huelgas, la formación de líderes obreros y la articulación de demandas a nivel nacional e incluso hasta internacional. Durante este periodo, hubo sindicatos generales en donde se afiliaban obreros de toda clase, independientemente de su oficio o calificación. Una de sus características fue que se basaban en la selección local. También tenían secciones generales. Se trataba de una figura organizativa para coordinar distintas zonas y grupos de trabajadores. Sus principales funciones eran la negociación colectiva, donde acordaban con los empleadores condiciones de trabajo, salario, jornada, seguridad, vacaciones, prestaciones.
Por otro lado, también tenían la representación legal y la defensa de los derechos humanos, donde defendían a los trabajadores ante conflictos laborales, y la participación política y social, donde en muchos países los sindicatos también han tenido roles importantes en las luchas democráticas, procesos constituyentes y movimientos sociales. Ahora hablemos del Día Internacional del Trabajo. El 1 de mayo conmemora un momento clave en la historia del movimiento obrero, la huelga de 1886 en Chicago, donde miles de trabajadores exigían la jornada laboral de 8 horas. La represión fue brutal y en un evento conocido como la Revuelta de Haymarket, una propuesta pacífica terminó en enfrentamientos, muertes y la ejecución de varios líderes sindicales conocidos como los mártires de Chicago. El Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, reunido en París en 1889, declaró el 1 de mayo como una jornada internacional de lucha de los trabajadores, y en México, el 1 de mayo, comenzó a celebrarse oficialmente en 1913, pero adquirió fuerza política y sindical a partir de la Revolución Mexicana. Al fin y al cabo, hablemos en contexto más cercano, hablemos de México y de un movimiento emergente actual, el famoso Yo por las 40 horas. Aunque los sindicatos surgieron como respuesta a la brutal explotación de la era industrial, sus luchas siguen vigentes en el presente. En México, los avances logrados gracias al movimiento obrero como el derecho a sindicalizarse, la jornada de 8 horas, el salario mínimo o el derecho a vacaciones, hoy enfrentan nuevos retos en un mundo laboral transformado por la precariedad, la subcontratación y el desgaste físico y emocional. México es uno de los países donde más se trabaja, pero también donde menos tiempo queda para vivir. La jornada laboral de 48 horas semanales se estableció desde hace más de... Y aunque el mundo ha evolucionado, las leyes laborales aquí en México no lo han hecho. En este documental exploraremos el movimiento social emergente que hoy impulsa un cambio histórico, la reducción de la jornada laboral por las 40 horas. Esto no es una moda ni una ocurrencia, es una exigencia que nace desde la sociedad, desde las calles, desde los trabajadores. Es por eso que es momento de hablar de... Yo por las 40 horas. 1917. La Constitución mexicana establece por primera vez una jornada máxima de 8 horas diarias y el derecho a descanso semanal, un avance histórico en su época. Pero desde ese entonces el modelo de 6 días y 48 horas ha permanecido casi intacto, a pesar de los avances tecnológicos, del estrés crónico y las afectaciones a nuestra salud mental. No fue hasta 2022 cuando el gobierno aprobó una reforma en los días de vacaciones, dando así un paso a una mejor calidad de vida laboral. A través de redes sociales, recolección de firmas en plataformas como Change.org y una movilización en 32 ciudades del país, este movimiento logró algo inimaginable y fue poner el tema en la agenda. En 2012, México vivió una de sus reformas laborales más importantes del siglo, que flexibilizó contrataciones pero no tocó la estructura de la jornada. Y en 2023, con la aprobación de la Ley Silla, se reconocieron derechos básicos como el descanso físico durante la jornada laboral, pero la piedra angular seguía pendiente: el tiempo total de trabajo. Es en este contexto que, en 2023, surge el Frente Nacional por las 40 horas, un colectivo de trabajadores, jóvenes y activistas que lanza el movimiento social Yo por las 40 horas. No solo piden menos horas, también exigen otras reformas, licencias de paternidad más amplias, espacios de lactancia y pensiones dignas, porque este movimiento habla de una vida laboral más justa y humana. Actualmente, ¿cuántas horas usted labora a la semana? Trabajo 40 horas a la semana. Y bueno, tener esta reducción de jornada en 40 horas le ha traído algún tipo de beneficio, siente que ha mejorado su calidad de vida, a diferencia de otros trabajos que por promedio son de 48 horas. Yo creo que sí, porque te da más tiempo puedes estar más con tu familia, obviamente pues, el descanso mental, y creo que eso afecta a la productividad, ¿no? Si una persona descansada puede producir más. También creo que las personas pues deben tener derecho a espacios de relajación, y trabajando pues técnicamente 6 días a la semana difícilmente pueden hacer esos espacios. Incluso creo que la de reducción laboral tiene efectos en la salud física, ¿no? Una persona que tenga más espacio para ejercitarse pues también tendría que afectar en el sistema económico y la parte del sistema de salud, ¿no? ¿Considera que entonces tendría que ser una prioridad para el gobierno reducir la jornada laboral? Yo diría que sí, que es una cuestión necesaria.
que es una cuestión necesaria. Entonces, ¿usted está a favor de que exista algún tipo de reducción de la jornada laboral a las 40 horas? Sí, estoy a favor. Pues considero que se pueden implementar otros mecanismos para evaluar la productividad de las personas en sus fuentes de trabajo, ¿no? Como docente, ¿usted cree que esto también puede ayudar o impactar en un beneficio también en la parte académica para el desarrollo de muchas personas en el cuerpo académico? Definitivamente, creo que si alguien tiene que trabajar más de eso, pues no puede dedicarse, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, si por gusto nosotros decidimos hacer material educativo fuera de nuestras jornadas laborales, a veces lo podemos hacer con mayor entusiasmo si no estamos tan sobrecargados de trabajo, ¿no? Entonces, alguien que se dedica a la docencia y que pueda invertir ese tiempo en hacer algo que disfruta, pues se verían beneficiados más personas, ¿no? Sobre todo los estudiantes. Muchas gracias. Yo por las 40 horas no es una consigna, es una lucha, es un derecho postergado. Reducir la jornada laboral es apostar por una sociedad más saludable, más productiva y más humana. No se trata de trabajar menos, se trata de vivir mejor. Y para esto necesitamos más leyes, pero también conciencia, organización y voluntad social. Por un descanso digno. Por el tiempo de calidad con la familia. Por la salud. Yo por las 40 horas.